El Consejo Galáctico se había reunido en una inmensa sala tallada en cristal translúcido resplandeciente. Representantes de docenas de especies estaban sentados en gradas, sus formas variadas brillando bajo el suave resplandor de plantas luminiscentes. En el centro, el gran almirante Kreek, un ser insectoide imponente con un caparazón quitinoso endurecido y mandíbulas afiladas como cuchillas, se dirigía al consejo con autoridad. «Los humanos son débiles», silbó, su voz reverberando por toda la cámara. «Su tecnología es primitiva. Sus flotas están dispersas. Es ahora cuando debemos atacar, antes de que se expandan aún más en nuestros territorios». Un murmullo recorrió el consejo, y algunos asintieron en señal de acuerdo. Los humanos eran una especie relativamente nueva, y se estaban propagando a una velocidad que ninguna otra raza había presenciado antes. Sus naves eran más pequeñas, menos avanzadas, y usaban armamento anticuado. Pero su determinación era innegable, y se habían ganado una reputación de ser ferozmente protectores con sus colonias. Desde las sombras al fondo del salón, una figura se movió. Un ser esbelto de piel iridiscente y ojos profundos, oscuros, que parecían contener el peso de incontables vidas. Celtec, el miembro más antiguo del consejo, avanzó lentamente, apoyado en un bastón tallado con los huesos de una bestia tirana caída. Su voz era suave, pero cargada de una certeza escalofriante. «Hablas de atacar a los humanos como si fueran presas, Kreek. ¿Pero acaso has comprendido realmente lo que son?» Kreek bufó, haciendo chasquear sus mandíbulas con desdén. «Apenas son mamíferos evolucionados, Celtec. ¿Qué amenaza podrían representar contra el poder del colectivo?» Los ojos de Celtec destellaron con un atisbo de tristeza. «¿Confundes resiliencia con debilidad, almirante? No te dejes engañar por su falta de sofisticación. Yo he enfrentado a los humanos antes, durante el asedio de Arcadia». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Incluso Kreek vaciló. El asedio de Arcadia era una batalla legendaria, sepultada bajo 100 años de vergüenza y secreto. Muy pocos sobrevivieron para contar la historia. Celtec continuó, su voz descendiendo a un susurro sombrío. Nuestras fuerzas descendieron sobre Arcadia en un número incalculable. La colonia humana era pequeña, un puesto recién establecido con apenas 200 soldados. Pensamos que la victoria era segura. Y al principio lo fue. Destruimos sus defensas, arrasamos sus sistemas de comunicación, y nos preparamos para reclamar el planeta. Pero esa noche, hizo una pausa. El recuerdo pesaba sobre él como una piedra aplastante. Esa noche, no huyeron. No se rindieron. Contraatacaron, no como soldados, sino como bestias poseídas por una furia que jamás había presenciado. Incendiaron sus propias ciudades para atraernos, nos emboscaron entre las ruinas en llamas, usaron a sus compañeros moribundos como señuelo para atraparnos por sorpresa. Vi humanos lanzarse directamente contra nuestros cañones de energía solo para alcanzar a nuestros artilleros y destrozarlos con las manos desnudas. Las mandíbulas de Kreek se movieron con incertidumbre. Pero cayeron. «No. Reclamamos el mundo». Celtec negó con la cabeza. «Reclamamos cenizas». Al amanecer, no quedaba nada más que escombros y silencio. Ni un solo humano con vida, porque lucharon hasta el último aliento. Su mensaje fue claro: sin importar las probabilidades, preferían morir antes que arrodillarse. Uno de los otros miembros del consejo, un ser acuático y brillante llamado Vera, intervino con voz vacilante. «Pero solo era una colonia. Seguramente los mundos humanos más grandes son más cautelosos». Celtec soltó una risa amarga. «¿Crees que Arcadia fue una anomalía? He oído rumores en las estrellas sobre cómo las flotas humanas forman escudos con los restos de sus propias naves. Cómo luchan incluso cuando toda esperanza ha desaparecido. Como si la rendición fuera un concepto que se niegan a entender. Sus generales prenden fuego a sus propios mundos antes de dejarlos caer en manos enemigas. ¿Y si atacamos la Tierra? ¿Crees de verdad que se rendirán? No. Preferirán reducir todo su sistema solar a polvo antes que ceder ante conquistadores». Un escalofrío recorrió la sala. La confianza de Kreek titubeó, pero soltó un gruñido desafiante.
Ya hemos enfrentado a guerreros antes. La Horda Sariana, la Legión Roja, todos cayeron. Los humanos no serán diferentes. Seltec lo miró con tal intensidad que Creek dio un paso atrás instintivamente. Te equivocas. Los Serenes buscaban poder. La Legión Roja luchaba por conquista. Pero los humanos, ellos luchan no por la victoria, sino por la supervivencia. Y cuando se trata de sobrevivir, se vuelven implacables. Te cazarán hasta los confines del universo. Podrás ganar una batalla, almirante, pero jamás escaparás de la furia que desatarás. La sala del consejo permaneció en un silencio mortal. Creek, visiblemente afectado, miró a los rostros inseguros de los demás representantes. Por primera vez, la duda se filtró en su mente. Seltec ofreció una última advertencia. Ataca a los humanos si lo deseas. Pero entiende esto. Al hacerlo, estarás liberando una fuerza que jamás descansará hasta que cada uno de nosotros sea aniquilado. No confundas su amabilidad con debilidad, ni su paz con miedo. Una vez provocados, no se detendrán. Nunca. El consejo permaneció en silencio, cada miembro procesando la gravedad de las palabras de Seltec. Y en ese silencio, Creek casi podía sentir las sombras de la ira humana acercándose en el horizonte. Silenciosa, implacable, inevitable. Pasaron los días tras la reunión del consejo, pero el debate seguía ardiendo en las sombras. La confianza de Creek había sido sacudida, aunque su ambición permanecía intacta. Pasaba sus horas en las cámaras de guerra, rodeado de proyecciones holográficas de los territorios humanos, calculando estrategias para minimizar pérdidas y asegurar la máxima ganancia. Su orgullo exigía acción, pero la advertencia de Seltec resonaba en su mente como un eco persistente que no podía acallar. Una noche, mientras revisaba informes de sondas de inteligencia cerca de colonias humanas, Creek fue interrumpido por su segundo al mando, el capitán Hex, una criatura delgada y fibrosa con alas translúcidas que centelleaban bajo las luces de la sala. Almirante, raspó Hex, con un tono respetuoso pero cauteloso. Nuestros exploradores han detectado actividad inusual en el perímetro de Andrómeda. Naves humanas, destructores de clase guerra, patrullando en formaciones más cerradas de lo habitual. Creek se irguió, sus mandíbulas chasqueando con reflexión. ¿Se están preparando para un ataque, tal vez? ¿O han sentido nuestras intenciones? No está claro, respondió Hex. Sus movimientos no parecen defensivos. Es como si estuvieran observando, esperando. Creek desestimó sus preocupaciones con un gesto de su garra. Son paranoicos. Deben haber captado rumores sobre nuestras deliberaciones. No cambia nuestros planes. Hex dudó, visiblemente inquieto. Permiso para hablar con libertad, almirante. Creek asintió con desgano. Habla. ¿Y si Seltec tiene razón? He analizado registros de combates humanos en escaramuzas menores. Cuando se ven acorralados, muestran un nivel de ferocidad inigualable entre la mayoría de las especies. Y lo de Arcadia no es solo una leyenda. Leí los registros de los sobrevivientes. La brutalidad no era una estrategia. Era supervivencia pura e implacable. Si los provocamos, podríamos enfrentar esa misma locura, pero a escala galáctica. Los ojos de Creek se entrecerraron, su orgullo hirviéndole por dentro ante la duda insinuada. ¿Estás sugiriendo que abandonemos nuestros planes por miedo? Hex bajó la cabeza, sumiso. No por miedo, almirante. Por cautela. Subestimarlos sería un error fatal. Creek golpeó con una de sus garras la superficie metálica de la mesa táctica, haciendo saltar chispas. La cautela engendra estancamiento. El colectivo prospera porque arriesga. Los humanos se están esparciendo como plagas, colonizando mundos sin reclamar con un descaro inaceptable. Si no atacamos ahora, nos verán sobrepasados en el futuro. Hex guardó silencio. Sabía que argumentar más solo encendería aún más la furia del almirante. Creek estaba decidido a demostrar que el temor a los humanos no era más que una superstición de viejos guerreros, una sombra de una conquista fallida que ya no tenía cabida. Envía la orden a la flota, ordenó Creek con firmeza. Comenzaremos el primer ataque en Nueva Europa.
Es una colonia importante, con instalaciones avanzadas y una posición estratégica. Si podemos interrumpir su capacidad de producción allí, las defensas de la Tierra se debilitarán considerablemente. Hex asintió para transmitir la orden, aunque sus alas vibraban con una inquietud que no podía ocultar. Kreek no podía permitirse la duda, no cuando su reputación dependía de demostrar que los humanos no eran más que bestias vestidas de hierro. Mientras la flota del colectivo se movilizaba, Seltek observaba desde la distancia, sus antiguos ojos fijos en la vasta armada que se reunía sobre el mundo capital. Sabía lo que venía, y su espíritu se llenaba de una pesadez sombría. Recorriendo los sinuosos pasillos del complejo del Consejo, se encontró con Vera, la diplomática acuática que había estado presente durante su advertencia. Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Crees que atacarán de todas formas?, preguntó, su voz como el susurro del agua fluyendo. Seltek asintió, apoyándose en su bastón. El orgullo es un veneno que ciega a los ambiciosos. Kreek no soporta la idea de que una especie inferior pueda provocar tanto temor. Debe probar que es superior, incluso si eso lo lleva directo al desastre. Vera consideró sus palabras. ¿Y qué ocurrirá cuando ataquen? ¿De verdad los humanos responderán con tanta furia? Seltek cerró los ojos, los recuerdos de Arcadia desbordándolo como una marea oscura. Sí, responderán. No con miedo ni desesperación, sino con un propósito inquebrantable: erradicar la amenaza por completo. Ya lo he visto antes, y esa memoria está grabada en mi alma. Kreek cree que la conquista será rápida. En realidad, encenderá un fuego que nos consumirá a todos. Mientras hablaba, la armada comenzaba su viaje. Cientos de naves de guerra desapareciendo en los corredores del hiperespacio, rumbo a Nueva Europa. Vera sintió como el aire a su alrededor se volvía más denso, cargado de una angustia silenciosa. ¿Realmente pueden vencer a nuestro poderío? Seltek suspiró. La victoria no depende solo de la fuerza. Los humanos son implacables porque luchan por algo que nosotros no podemos comprender. Una necesidad profunda del alma de seguir siendo libres. Incluso si eso implica sacrificios impensables. Convertirán cada pérdida en combustible para su venganza, y nos perseguirán hasta los confines de las estrellas. Vera se estremeció ante esa imagen. Entonces Kreek nos está condenando. Seltek no respondió. Su corazón dolía por las incontables vidas que estaban a punto de extinguirse. Sabía que el colectivo caminaba directo hacia una pesadilla nacida no solo de la ira humana, sino de su voluntad indomable de sobrevivir. Y mientras las estrellas titilaban en la vastedad del espacio, solo podía rezar para que la lección no llegara demasiado tarde. El viaje a Nueva Europa tomó apenas unas horas a través de los corredores de hiperespacio. La armada del colectivo emergió del vacío ondulante como un enjambre de insectos brillantes, cada nave cargada con armamento y blindaje reluciente. Al frente de la formación, Kreek estaba de pie en el puente de mando de la nave insignia, Damenate, sus ojos multifacéticos escaneando los monitores holográficos mientras los datos fluían desde las ondas de reconocimiento. Informe, ladró, sus mandíbulas chasqueando con una anticipación depredadora. Hex, desde una consola cercana, revisaba los datos con una expresión tensa. Las defensas planetarias de Nueva Europa están activas. Plataformas orbitales y baterías de misiles terrestres. La presencia de flota humana es mínima. Solo 3 destructores de clase guerra y unas pocas naves de apoyo. Kreek soltó un siseo de satisfacción. Patético. Inicien el protocolo de bombardeo. Apunten primero a sus defensas orbitales. Las naves del colectivo se alinearon, cargando sus cañones de plasma y disruptores de partículas. Kreek se permitió un momento de triunfo. Nueva Europa era una colonia clave. Tomarla significaría golpear la moral humana y debilitar su capacidad de producción. Sería el primer paso para quebrar su espíritu. Todas las baterías. Fuego, ordenó Kreek. Lanzas de energía abrasadora atravesaron el vacío, impactando contra las plataformas orbitales. Una a una, estallaron en bolas de fuego, esparciendo escombros hacia la atmósfera. Las naves humanas respondieron con proyectiles cinéticos y misiles guiados,
pero sus ataques apenas arañaban los escudos reforzados del colectivo. Kreek torció la boca en un gesto desdeñoso. Hex, envía las tropas terrestres. Aplasten cualquier resistencia restante y aseguren la capital planetaria. Sí, almirante, respondió Hex, aunque su tono era cauto. Pero hay algo extraño. ¿Qué ahora? Gruñó Kreek. Hex señaló una lectura en la consola, mostrando las frecuencias de comunicación humanas. Están transmitiendo en todos los canales, frecuencias abiertas, codificadas y sin codificar. Es una señal de auxilio, pero no está dirigida al comando militar. La están enviando a redes civiles, colonias locales, incluso a puestos avanzados en el espacio profundo. Kreek bufó con desprecio. Desesperación. Esperan refuerzos que no llegarán. Ignóralo. Pero a medida que el mensaje se repetía una y otra vez, la curiosidad de Kreek fue más fuerte. Hizo un gesto para que Hex lo reprodujera a través de los altavoces del puente. Una voz humana, tranquila y firme pese al caos, llenó la sala. Aquí la comandante Helena Price del Comando de Defensa de Nueva Europa. Estamos bajo ataque de fuerzas alienígenas hostiles. Se aconseja a los civiles buscar refugio en zonas reforzadas. A cualquier puesto avanzado u otra colonia humana que reciba este mensaje, no respondan. Mantengan sus perímetros defensivos. Recuerden Arcadia. No nos rendiremos. No cederemos. Nueva Europa resiste. La transmisión se repitió, y Kreek sintió una punzada de irritación. Palabras valientes para una colonia condenada. Hex, haz que las fuerzas terrestres informen en cuanto aseguren la capital. Mientras Hex transmitía las órdenes, Kreek no pudo evitar notar algo inquietante en la voz de la humana. Esa calma inquebrantable le recordó la advertencia de Celtec. Luchan por sobrevivir, no por ganar. Apartó ese pensamiento. No dejaría que la duda envenenara su victoria. Pasaron los minutos. Luego, las horas. Los informes del suelo comenzaron a llegar a cuentagotas. Resistencia feroz. Emboscadas. Tácticas de guerrilla. Las tropas del colectivo encontraron las defensas humanas fragmentadas, pero tenaces, luchando desde las ruinas de sus propios hogares o escondidos en búnkeres subterráneos. Un batallón entero había sido aniquilado por civiles usando explosivos improvisados. La frustración de Kreek crecía. La guerra terrestre se había estancado, negándose a resolverse con la rapidez esperada. ¿Por qué resisten con tanta ferocidad? Gruñó Kreek. Su derrota es inevitable. Las alas de Hex se agitaron con nerviosismo. Quizás saben algo que nosotros no. Sus fuerzas se están atrayendo deliberadamente a nuestras unidades más adentro de las ruinas. Es casi como si estuvieran preparando una. Una alerta repentina estalló en el puente. Sensores de proximidad en rojo. Kreek giró hacia el mapa táctico. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver decenas de nuevos contactos apareciendo en el borde del sistema. Naves. Naves humanas, saliendo del hiperespacio en formaciones cerradas y agresivas. La voz de Hex fue una mezcla de asombro y miedo. Almirante, es la flota de defensa de la Tierra. 3 acorazados y al menos 50 naves de apoyo. Han rodeado nuestro perímetro. Las mandíbulas de Kreek chasquearon frenéticamente. ¿Cómo respondieron tan rápido? Habíamos bloqueado sus señales. Hex palideció, sus alas temblaban. La señal de auxilio no era un pedido de ayuda. Era una trampa. Sabían que atacaríamos Nueva Europa, y nos dejaron atraparnos en la superficie mientras movilizaban su flota. La mente de Kreek se aceleró. Pero la realización lo golpeó como un rayo. Los humanos habían anticipado el ataque, sacrificando la colonia para atraer a sus fuerzas y rodearlas. Su orgullo lo había cegado. Y ahora, los cazadores se habían convertido en presa. ¡Retirada!, gritó Kreek. Pero incluso mientras daba la orden, las naves humanas abrieron fuego. Lanzas cinéticas y haces de plasma destrozaron la formación del colectivo. Explosiones florecieron por todo el vacío. Cazas humanos atravesaban el caos, atacando motores y sistemas de armas con precisión despiadada. El Damenate tembló violentamente al recibir un impacto directo en sus escudos.
Chispas estallaron de las consolas sobrecargadas. Kreek se aferró a la barandilla, su arrogancia desmoronándose en desesperación. ¿Cómo pudieron planear esto tan perfectamente?, murmuró, incapaz de comprender cómo su flota superior había sido superada. Hex miraba el desastre afuera, su voz hueca. No escuchaste a Celtec. Ellos no luchan como nosotros. No pelean por orgullo o poder. Luchan por sobrevivir. Los acorralaste, y ahora están peleando como animales sin nada que perder. La determinación de Kreek se hizo añicos mientras observaba cómo su poderosa armada era destruida, pedazo a pedazo. Los acorazados humanos avanzaban sin tregua, cerrando cualquier vía de escape. El almirante sabía que había cometido un error fatal, uno que quedaría marcado en la historia como el día en que el colectivo subestimó la furia de la humanidad. Y entre todo el caos, la transmisión desde Nueva Europa seguía resonando en los altavoces, una declaración serena e inquebrantable de desafío. No nos rendiremos. No cederemos. Nueva Europa resiste. El caos devoraba la flota del colectivo. Las naves humanas los rodeaban, aplastando a los alienígenas desorientados desde todos los frentes. Kreek miraba sin creer cómo su armada, el orgullo del colectivo, era destrozada por el asalto implacable de los humanos. Sus garras temblaban mientras se aferraba al pasamanos, su mente buscando desesperadamente una salida. Almirante, los escudos están al 20%, gritó Hex por encima del estruendo de las alarmas. Se reportan rupturas de casco en las cubiertas 3 y 4. Kreek se obligó a pensar, pero sus pensamientos eran un torbellino de furia y miedo. Redirijan energía a los motores. Prepárense para un salto de emergencia. Hex dudó, sus alas temblaban con ansiedad. Almirante, la matriz de hiperespacio está comprometida. No podremos. La nave se sacudió violentamente con otro impacto. Las luces titilaron antes de estabilizarse. Kreek parpadeó para aclarar su visión mientras se mantenía en pie, mirando con furia el mapa táctico. Los acorazados humanos se acercaban, sus formaciones compactas, sin una sola grieta. ¿Cómo pudieron saberlo?, susurró Kreek. ¿Cómo pudieron planear esta trampa? Hex no respondió, demasiado ocupado emitiendo órdenes de control de daños. La tripulación del puente se movía con frenética precisión, pero el pánico ya se sentía en el aire. Kreek también lo sentía. Un miedo creciente que lo mordía por dentro. El colectivo nunca había enfrentado a un enemigo así, uno que convertía su propia brutalidad y resistencia en armas. Almirante, dijo Hex repentinamente, su tono urgente. Transmisión entrante de la nave insignia humana. Kreek vaciló, su orgullo enfrentándose al terror que lo consumía. Ponla. La pantalla parpadeó, y la imagen de una oficial humana apareció. Una mujer en uniforme oscuro, su rostro sereno y firme, con ojos que parecían mirar directamente al alma de Kreek. Era la comandante Helena Price, la misma voz de la transmisión. Aquí la comandante Price de la EFS Resolute, anunció, su tono helado e inflexible. Su flota está rodeada y paralizada. Ríndanse ahora o serán aniquilados. Kreek mostró los dientes, incapaz de mostrar debilidad incluso ahora. Son una raza primitiva, comandante. Podrán ganar esta batalla, pero el colectivo jamás se rendirá ante criaturas como ustedes. Price no se inmutó. Cometieron un error, almirante. Pensaron que éramos débiles porque valoramos la vida y la libertad. No entendieron que esos valores nos hacen pelear más duro que cualquier conquistador. Nos acorralaron, y ahora enfrentarán las consecuencias. Kreek gruñó. Jamás nos someteremos a los suyos. Somos superiores. Antes de que pudiera terminar, Price lo interrumpió con una leve sonrisa, casi de lástima. ¿Superiores? Su flota está hecha trizas. Sus fuerzas terrestres están dispersas y sin liderazgo. Subestimaron a la humanidad, almirante. Pensaron que nuestra compasión nos hacía débiles. Pero fue eso lo que nos volvió implacables. Esta es su única oportunidad de rendirse. La transmisión se cortó de golpe, y Kreek sintió una ola de impotencia invadirlo. Se volvió hacia Hex, que se veía pálido y temeroso.
Estado de las fuerzas terrestres. Hex dudó. Sus mandíbulas chasqueaban con nerviosismo. Ellos han enmudecido, almirante. La resistencia humana en la superficie los ha superado. Perdimos contacto hace una hora. Creek sintió como se rompía lo poco que le quedaba de confianza. Todos sus planes, sus sueños de conquista, se habían hecho añicos frente a un enemigo al que había despreciado como inferior. Había conducido a su flota directo a una carnicería, y ahora no había escapatoria. Su orgullo lo había cegado, y ya era demasiado tarde para retroceder. Envía la señal de rendición, murmuró Creek, su voz vacía de fuerza. No podemos pelear esto. Hex lo miró con algo que se parecía a la compasión. Sí, almirante. La señal fue transmitida, y la flota humana cesó el fuego. Mantuvieron su bloqueo mientras transportes se aproximaban para asegurar los restos de la armada del colectivo. Creek se dejó caer en su silla de mando, entumecido por la derrota. En su mente aún resonaban las palabras de advertencia de Celtec, la sombría profecía del espíritu indomable de la humanidad. Mientras el silencio se asentaba en el puente, Creek no pudo evitar pensar en cómo había menospreciado a los humanos por considerarlos primitivos y débiles. Había interpretado su feroz resistencia como desesperación, no como determinación. Ahora lo comprendía. Los humanos no luchaban por conquista ni gloria. Luchaban porque rendirse nunca fue una opción. Justo entonces, un suave tono indicó una transmisión entrante del consejo. Creek se obligó a incorporarse, activando el enlace. La figura holográfica del gran canciller Bull apareció. Una presencia imponente, con armadura segmentada y unos ojos amarillos que perforaban. Creek, silbó Bull, su voz impregnada de ira. Has deshonrado al colectivo. Tu ataque temerario nos ha costado el orgullo de nuestra flota. Explícate. Creek luchó por encontrar palabras, pero no había nada que pudiera justificar su fracaso. Subestimé a los humanos, canciller. Pelearon como demonios. Sabían que íbamos. Prepararon una trampa. Usaron nuestra fuerza en nuestra contra. La mirada de Bull se tornó helada. Ignoraste el consejo de Celtec. No comprendiste la naturaleza de tu enemigo. Tu arrogancia nos ha condenado a todos. La transmisión se cortó abruptamente, dejando a Creek frente a la amarga realidad de su derrota. Miró a Hex, que había permanecido en silencio, su expresión cargada de conflicto. Nunca nos dejarán ir. ¿Verdad? Murmuró Creek, casi como si hablara consigo mismo. Hex vaciló, plegando sus alas con resignación. No, almirante. Una vez provocados, nos cazarán hasta los confines de la galaxia. Les mostraste nuestra debilidad, y no lo olvidarán. Creek bajó la cabeza. El peso de su fracaso lo aplastaba como una marea implacable. Había liberado una fuerza que no comprendía, una voluntad de sobrevivir que ningún conquistador podía quebrar. Y mientras los transportes humanos se acercaban, Creek solo podía preguntarse cuántos mundos más arderían antes de que el colectivo aprendiera la lección que a él le había costado todo. Mientras Creek permanecía sentado en la silla de mando destrozada del Damenate, su mente giraba en una espiral oscura. Los humanos habían sometido a su flota, capturado su nave insignia, y ahora lo tenían prisionero en su propio puente. Sentía el zumbido de los transportes humanos acoplándose, el chasquido de los bloqueos magnéticos asegurando el control sobre la nave. Los guerreros del colectivo eran conducidos como ganado, despojados de sus armas y de su orgullo. Hex estaba de pie en silencio junto a la consola de comunicaciones, sus alas caídas por la derrota. Creek no podía reunir la energía para reprenderlo. Su fracaso era total. Ya no podía esconderse tras su arrogancia. Las puertas del puente se abrieron con un siseo agudo, y la comandante Elena Price entró, flanqueada por 2 soldados humanos armados con armaduras elegantes de combate. Su expresión era tranquila, pero calculadora. Sus ojos recorrían la sala con una autoridad curtida en batalla. Creek se obligó a incorporarse, intentando conservar algo de dignidad. Así que, comenzó Price, con tono neutro, tú eres el infame almirante Creek, el que creyó que la humanidad se arrodillaría a sus pies. Creek la miró con furia, sus mandíbulas chasqueando.
Nos tomaron por sorpresa. Una táctica deshonrosa. Price arqueó una ceja. ¿Sorpresa? Anunciaste tus intenciones en el momento en que arrasaste Arcadia. ¿Creíste que lo olvidaríamos? ¿Que no planearíamos? ¿Que no nos adaptaríamos? La humanidad no es como tus conquistas anteriores. Intentaste aplastarnos una vez, y juramos que nunca volvería a pasar. El orgullo de Kreek resurgió por un instante, empujando su desesperación hacia atrás. Hablas como si tu especie fuera invencible. Nos reagruparemos, y cuando volvamos, tus mundos arderán. Price no se inmutó. En cambio, esbozó una sonrisa fría, casi compasiva. ¿Volver? Aún no lo entiendes, ¿verdad? No hay regreso posible. Tu flota está destruida. Tus fuerzas terrestres, aniquiladas. Cada intento de enviar refuerzos fue interceptado y borrado del mapa. El colectivo nos subestimó una vez, y le costó caro. Pero esta vez, se inclinó ligeramente hacia él, su mirada penetrante. Esta vez vamos por ustedes. El corazón de Kreek latía con un miedo como nunca había sentido. ¿Te atreverías a invadir nuestros territorios? Price se irguió, cruzando los brazos. Estamos hartos de esperar a que nos ataquen una colonia tras otra. La humanidad se está uniendo. La Tierra, Marte, las colonias exteriores. Iremos a ponerle fin a esta guerra de una vez por todas. Les dimos la oportunidad de dejarnos en paz. No escucharon. Ahora nos aseguraremos de que nunca vuelvan a amenazarnos. Kreek soltó una risa amarga, hueca, desesperada. Tu especie es imprudente. Insensata. El colectivo abarca cientos de sistemas. Serán aplastados antes de acercarse siquiera a nuestros mundos natales. Price no parpadeó. Quizá. O tal vez nunca han enfrentado a un enemigo dispuesto a luchar hasta el último aliento. Ya no nos intimidan, Kreek. Nos enseñaste el miedo en Arcadia. Pero ese miedo se convirtió en furia. No nos quebraste. Nos hiciste más fuertes. Y ahora vamos por ustedes. Kreek no respondió. No podía sostenerle la mirada. Siempre había creído que el miedo era el arma definitiva. Que quebrar la voluntad de sus enemigos era la clave de la victoria. Pero los humanos habían transformado ese miedo en otra cosa. Algo mucho más letal. Price hizo un gesto a sus soldados, que se acercaron y ataron los brazos de Kreek con grilletes de energía. Serás juzgado por crímenes de guerra. Por Arcadia. Por Nueva Europa. Por las incontables vidas que destruiste. Pero no te equivoques. Tu legado ya está escrito. Pasarás a la historia no como un conquistador, sino como el tonto que despertó la ira de la humanidad. Lo levantaron de su silla, arrastrándolo fuera del puente. Kreek lanzó una última mirada a Hex, que seguía inmóvil, sus ojos huecos de derrota. Kreek quiso gritar, ordenarle que luchara, que reuniera a la tripulación para una última resistencia. Pero ninguna palabra salió. En el fondo, sabía que todo había terminado. Mientras lo escoltaban por los pasillos de su propia nave, ahora tomada por soldados humanos, Kreek oía disparos lejanos y ocasionales explosiones. Los últimos focos de resistencia siendo aplastados. El colectivo había caído, no solo ante las armas humanas, sino ante su espíritu implacable. Una voluntad indomable que se negaba a ser derrotada, sin importar el precio. Cuando llegaron al hangar de transbordadores, Kreek alcanzó a ver el espacio a través de una escotilla. Naves humanas maniobraban en perfecta sincronía, limpiando los restos de la batalla. Le sorprendió lo organizados y disciplinados que eran. No eran las bestias caóticas que había imaginado. Se habían convertido en algo mucho más aterrador. Una fuerza unida, impulsada por la venganza y la supervivencia. Mientras lo forzaban a subir al transbordador, Kreek no pudo evitar recordar la sombría advertencia de Celtec: te cazarán hasta los confines del universo. Había reído ante esas palabras una vez, descartándolas como desvaríos de un viejo loco. Pero ahora, con las manos atadas y su flota en ruinas, comprendía la verdad. La humanidad había cambiado. Había pasado de ser una raza fragmentada a convertirse en una fuerza imparable. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Cuando el transbordador despegó hacia la nave humana insignia,
la EFS Resolute, Creek se hundió en su asiento, su corazón pesado con una verdad que lo carcomía por dentro. No solo había perdido una batalla. Había desatado una tormenta que barrería las estrellas, impulsada por una certeza innegable. Cuando se ve al borde del abismo, la humanidad nunca se rinde. Pelea hasta que cada amenaza ha sido erradicada, sin importar cuánto deban avanzar o cuántas vidas cueste. Creek había despertado la ira de una especie que jamás dejaría de luchar hasta asegurar su futuro. Y ahora, toda la galaxia pagaría el precio. El transbordador que transportaba a Creek y a un puñado de oficiales sobrevivientes del colectivo cruzaba el espacio rumbo al Resolute. Creek estaba sentado en la tenue cabina, encadenado y humillado, su mente atrapada en una tormenta de derrota y desesperación. Hex estaba frente a él, con las alas caídas y la mirada vacía, como si su alma hubiese sido aplastada por la pérdida. Creek quería gritar, golpear, desgarrar sus ataduras y recuperar su honor, pero lo único que quedaba era vacío. El amargo conocimiento de que había condenado no solo a sí mismo, sino a toda su especie. Había subestimado a los humanos, había ignorado la advertencia de Celtec. Y ahora no había marcha atrás. El transbordador se acopló con un estremecimiento, y las puertas se deslizaron revelando a un escuadrón de marines humanos con las armas en alto. La comandante Price estaba allí también, su rostro firme e implacable. Sin decir palabra, los humanos arrastraron a Creek y a los demás fuera de sus asientos y los condujeron por los pasillos del Resolute. Humanos de todos los rangos se detenían a mirar. Ingenieros, técnicos, soldados. Algunos lanzaban miradas de odio. Otros murmuraban entre dientes. Un joven oficial incluso escupió a los pies de Creek al pasar, pero Price no lo reprendió. Creek comprendió entonces que los humanos no lo veían como un enemigo honorable, sino como un monstruo. Un criminal de guerra cuya arrogancia había costado incontables vidas. Fueron llevados a una zona de detención segura. Creek y Hex fueron separados del resto. Price se quedó en la entrada mientras los guardias aseguraban el campo de contención. Cuando estuvieron solos, ella se acercó al campo de energía, sus brazos cruzados, su mirada firme. «Aún no lo entiendes, ¿verdad?», dijo, con calma. Creek la fulminó con la mirada, intentando reunir el poco orgullo que le quedaba. «¿Crees que esta victoria lo salvará? Puede que hayan ganado aquí, pero el colectivo se vengará. Mis superiores no permitirán que esto quede así». Price soltó una risa amarga, casi un bufido. «¿Tus superiores? ¿Los mismos que te abandonarán en cuanto se enteren del desastre que causaste? Eres un chivo expiatorio, Creek. Tu derrota no es solo un revés táctico. Es un mensaje para toda tu raza. La humanidad no se rompe. No se somete. Ustedes empezaron esta guerra. Nosotros vamos a terminarla». Las mandíbulas de Creek se tensaron, pero se obligó a hablar. «Te engañas a ti misma. El colectivo arrasará sus mundos, quemará sus colonias y esclavizará lo que quede. Ustedes no son más que insectos comparados con nosotros». Price no se mostró molesta. Si acaso, parecía triste. «No lo entiendes. No se trata de poder o números. Se trata de voluntad. Quisiste quebrarnos, hacernos temer. Pero lo único que hiciste fue encender algo que no puedes controlar. Quemaste Arcadia, y ese fuego nunca se apagó. Ardió en cada corazón, en cada mente. Ese día juramos que la humanidad jamás volvería a caer de rodillas». Se acercó un poco más al campo de contención, su voz ahora era baja pero intensa. «Pensaste que eras el depredador, pero nos obligaste a evolucionar. A convertirnos en algo más fuerte. Algo que no solo sobrevive, sino que contraataca. Pensaste que el miedo nos destruiría, pero nos hizo implacables». La compostura de Creek comenzó a resquebrajarse. El miedo se colaba en sus pensamientos. «No pueden enfrentar al colectivo entero. Los aplastarán». Price esbozó una sonrisa sombría. «Tal vez. O tal vez vuelvas a subestimarnos. No luchamos solo por ganar. Luchamos para que nadie vuelva a amenazarnos. Ustedes nos enseñaron esa lección. Ustedes nos hicieron guerreros. Ahora sabrán lo que eso significa». Se giró para irse,
pero se detuvo en la puerta. Ah, y una cosa más. Esta victoria la está viendo toda la galaxia. La estamos transmitiendo. Todos sabrán que el gran almirante Kreek fue derrotado por una raza primitiva. Veremos cómo maneja tu gente esa humillación. Con eso, se alejó, dejando a Kreek a solas con su derrota. Hex, que no había dicho nada en todo el trayecto, al fin murmuró: «Almirante, ¿qué hemos hecho?». Kreek no respondió. No podía. La realidad lo aplastaba, sofocándolo con el peso de su fracaso. Había subestimado a los humanos, no solo su fuerza, sino su resolución. Los había llevado al límite, y ellos se habían transformado en algo distinto. Algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. Kreek se encontraba en silencio, sentado en su celda, mientras el sonido de los motores de la nave resonaba a lo lejos. Podía escuchar las celebraciones humanas en el pasillo, los murmullos de la tripulación celebrando su victoria. A medida que el tiempo pasaba, la pesada sensación de derrota lo ahogaba más. No solo había perdido una batalla, había desencadenado algo mucho mayor. Algo que, a partir de ese momento, no podría detenerse. Los humanos lo habían subyugado, capturado y humillado, pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que vendría después. La furia humana se había desatado, y ahora esa fuerza incansable los perseguiría. No había escapatoria. No habría lugar donde el colectivo pudiera esconderse. Cada rincón del espacio, cada mundo que pensaron que era seguro, se convertiría en una nueva zona de guerra. Los humanos no descansarían hasta que hubieran barrido al colectivo de la faz de la galaxia. Se dejó caer de espaldas en el suelo de la celda, mirando al techo mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Su mente viajaba entre los recuerdos de Arcadia y los recientes eventos. Su orgullo, su convencimiento de que todo se resolvería a favor del colectivo. Todo había sido un espejismo. Los humanos no eran lo que había creído. Y ahora lo comprendía demasiado tarde. Un sonido a la distancia lo despertó de sus pensamientos. La puerta de la celda se deslizó hacia un lado, y la figura de un soldado humano apareció en el umbral. Kreek alzó la vista, pero no pudo evitar sentir un retortijón en el estómago al verlo. Cada movimiento, cada gesto, le recordaba el precio de su fracaso. El soldado no dijo nada. Solo lo observó por un largo momento, su rostro impasible. Luego, sin una palabra, giró sobre sus talones y salió de la celda, dejando a Kreek más solo que nunca. El silencio que siguió a la partida del soldado fue como un peso adicional sobre su pecho. En su cabeza solo resonaban las palabras de Price: «Nunca dejarán de perseguirnos». Y tenía razón. La humanidad no descansaría. A lo largo de la galaxia, las naves humanas patrullarían, los cazadores se convertirían en la presa, y el colectivo sería arrasado. Los humanos habían cambiado. Ya no eran una raza primitiva, como él los había subestimado. Eran una fuerza imparable. Pasaron las horas, pero Kreek apenas se movió. Las luces del pasillo parpadeaban débilmente desde su celda, proyectando sombras inquietantes. A lo lejos, un sonido de pasos reverberaba a través del corredor, y por un breve momento, Kreek pensó que la puerta se abriría de nuevo, que los humanos lo arrastrarían de vuelta a la luz de su derrota. Pero no fue así. No había nadie más. Se quedó allí, inmóvil, rodeado por el vacío de la nave. Un vacío que era tan palpable como la derrota misma. A lo largo de toda su carrera, había sido un líder imponente. Había conquistado mundos, había derrotado a guerreros temibles. Pero ahora, en este rincón solitario de una nave humana, su nombre era solo un susurro, una leyenda olvidada. La última imagen que quedaba de él era la de un guerrero derrotado, que había sido derrotado por la imparable furia de los humanos. El tiempo parecía detenerse. La mente de Kreek se desplegaba como un mapa, buscando respuestas, buscando consuelo. Pero no había nada que pudiera hacer. No había forma de cambiar lo que había desatado. La furia humana seguiría su curso, y no quedaría ni rastro del colectivo. Recordó el rostro de Celtec, la advertencia sombría del anciano miembro del Consejo, lo que había dicho acerca de los humanos: no los subestimes. Ellos no luchan por conquista.
luchan por sobrevivir. Y ahora, mientras él y el colectivo caían en la oscuridad, Kreek entendía lo que esas palabras realmente significaban. Los humanos no luchaban por poder. No luchaban por gloria. Luchaban porque rendirse no era una opción. Luchaban porque cada amenaza, cada enemigo, los empujaba a ser más fuertes. Y ahora, en su impotencia, Kreek comprendía la magnitud de su error. No podremos escapar, susurró para sí mismo, la realidad abriéndose paso en su mente como una daga afilada. Lo peor de todo era que sabía que este no era el final. La humanidad seguiría avanzando, un paso tras otro, hasta que todo el colectivo se hubiera desintegrado en la nada. La nave Resolute continuó su curso hacia el centro de la flota humana, cruzando la vasta oscuridad del espacio. Kreek seguía en su celda, sin poder hacer nada más que pensar en la inevitabilidad de la situación. La oscuridad a su alrededor era absoluta, tan densa como el peso de su fracaso. La sensación de impotencia lo atenazaba. Se encontraba completamente a merced de los humanos, incapaz de mover un solo músculo para cambiar su destino. Recordó los viejos días, aquellos cuando lideraba batallas, cuando su nombre era sinónimo de poder y respeto. Pero ahora, en este pasillo solitario, su nombre era solo una sombra, una reliquia del pasado. A través de la celda, veía las luces parpadeantes que recorrían la nave, como si el tiempo mismo fuera una corriente que lo arrastraba sin compasión. A lo lejos, escuchó una voz que rompió el silencio. La voz de Price, la comandante humana que había orquestado su derrota. La escuchó hablar con firmeza, sus palabras resonando por el pasillo como un eco lejano. El almirante Kreek ha caído, dijo con voz grave. La humanidad ha ganado una vez más. Y esta vez, no habrá vuelta atrás. El eco de sus palabras se arrastró hasta donde Kreek se encontraba, y sintió como si un peso aún mayor cayera sobre su pecho. Sabía que lo que decía era cierto. Los humanos no solo habían vencido una batalla, sino que habían marcado el principio del fin para su especie. Ya no. Había vuelta atrás para el colectivo. No importaba cuántos mundos conquistaran, cuántas batallas ganaran, todo se desmoronaría bajo el peso de la furia humana. El sonido de pasos acercándose le indicó que alguien se aproximaba. No era Price esta vez, pero la figura que apareció en el umbral de la celda también le resultaba familiar. Era Hex, su segundo al mando. Su mirada estaba vacía, como si también hubiera sido arrastrado por la misma marea de desesperanza. Hex miró a Kreek en silencio, sin palabras. Las alas de Hex estaban caídas, como si el mismo peso de la derrota lo hubiera aplastado. Ambos sabían que no quedaba nada por hacer. La humanidad había ganado, y el colectivo estaba a punto de ser borrado de la galaxia. Finalmente, Hex rompió el silencio, su voz rasposa y llena de arrepentimiento. ¿Qué hemos hecho, almirante? Preguntó con la tristeza de quien ya sabe la respuesta, pero necesita escucharla de algún modo. Kreek se levantó lentamente, caminando hacia la puerta de su celda. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente seguía alerta, buscando respuestas que nunca llegarían. Miró a Hex, viendo en sus ojos lo que él ya sentía, la condena inevitable. Lo que hemos hecho, comenzó Kreek, su voz baja, casi inaudible, es liberar una tormenta. Los humanos no se detendrán. Hex. No lo harán. Hex asintió, sus ojos llenos de una tristeza que solo los derrotados conocen. La humanidad, no luchan por conquistar. Luchan por sobrevivir. Y cuando una especie lucha por sobrevivir, no hay forma de detenerlos. Kreek bajó la cabeza, su mente reviviendo las palabras de Seltek. Recordó su advertencia, la visión en los ojos del anciano, su voz cargada de sabiduría. Ellos no quieren poder, Hex. No quieren gloria. Solo quieren vivir. Y cuando te enfrentas a una especie que no tiene miedo de morir, ya has perdido. Hex se quedó en silencio, asimilando las palabras de Kreek. Ambos sabían que el colectivo había cometido el error fatal. Pensaron que podrían dominar a los humanos, que su poder y su tecnología los harían invencibles. Pero los humanos no luchaban con armas, luchaban con algo mucho más profundo, una necesidad de existir, una voluntad de sobrevivir que era más fuerte que cualquier conquista.
Un nuevo silencio se instaló entre los dos. Creek sabía que no podían cambiar lo que había pasado, no podían deshacer el daño que habían causado. Pero algo en su interior, algo pequeño y encarnado en su orgullo, se rebelaba contra la aceptación completa de la derrota. Nunca creí que nos llegaría a pasar esto, dijo Creek, apenas levantando la cabeza. Hex, por primera vez, le ofreció una mirada de comprensión. Nunca nadie pensó que los humanos serían así. Creek se acercó lentamente a la ventana de la celda, mirando el espacio exterior. A través de la vista de la nave, vio la vasta extensión del universo, que parecía más distante que nunca. Se sentó en el banco de la celda, observando con los ojos entrecerrados. Lo que había comenzado como una conquista terminó siendo su condena. La humanidad no solo había resistido, había evolucionado, y ahora, a través de su supervivencia, se convertirían en la fuerza más peligrosa del universo conocido. El tiempo pasó de forma interminable mientras Creek permanecía en su celda, pensando en todo lo que había sucedido. La nave Resolute continuaba su marcha, pero Creek ya no sentía la urgencia de lo que estaba por venir. La humanidad había demostrado ser mucho más fuerte de lo que había anticipado. Y aunque había fracasado, sabía que algo aún más grande estaba a punto de ocurrir. La puerta de la celda se deslizó con un sonido suave, y la figura de Price apareció nuevamente, esta vez acompañada de otros oficiales humanos. Su mirada estaba fija y su postura erguida, como la de alguien que sabe que ha ganado la guerra, pero aún mantiene su autoridad. Era una presencia desafiante, y Creek no pudo evitar sentir una mezcla de admiración y resentimiento. Price caminó hacia él, con la misma calma implacable que la había caracterizado en todo momento. Creek, dijo con una voz que ya no tenía ninguna simpatía, solo una frialdad calculadora, te he estado observando. Como un líder, has sido impresionante. Pero como enemigo, te hemos derrotado. Creek alzó la vista, su mirada llena de una mezcla de resignación y dolor. Sabía que no había nada que pudiera decir. La guerra estaba perdida, y su especie, el colectivo, sería destruido. Había dejado que su orgullo lo cegara, y ahora se enfrentaba a las consecuencias. Lo sé, respondió, su voz apenas un susurro. No me subestimaron. Yo lo hice. Price lo observó en silencio por un momento. Sin decir palabra, hizo un gesto a sus oficiales. Estos se acercaron y empezaron a realizar las acciones necesarias para asegurar que Creek y los demás prisioneros estuvieran bien controlados, que no pudieran escapar. La derrota estaba completa, y el colectivo no podría hacer nada para revertirlo. Finalmente, Price volvió a mirar a Creek, sus ojos profundos y llenos de una determinación que solo se puede ver en alguien que sabe que está en el centro del triunfo. Tú y los tuyos creían que la humanidad era una plaga, algo que podría ser erradicado. Pero, Creek, ustedes se han equivocado. Hemos superado eso. Y ahora, el colectivo será una lección para toda la galaxia. Creek respiró hondo, recordando las palabras de Celtec. Cuando los humanos son provocados, no se detendrán. No importa cuántos caigan, no se rinden. Celtec había sido claro, y ahora Creek lo entendía completamente. La humanidad no tenía miedo de morir. En su lugar, estaban dispuestos a luchar hasta el último aliento, incluso si eso significaba destruir a todos los que los amenazaran. Creek dejó escapar una leve sonrisa amarga. Lo que hicieron, no tiene precio. No hay forma de detenerlos ahora. Price inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo la verdad en las palabras de Creek, pero sin mostrar ninguna emoción. Y no lo haremos. La humanidad no permitirá que el colectivo siga existiendo. Su tiempo ha terminado. Su voluntad de sobrevivir los ha hecho más fuertes. Pero no es solo por nosotros que luchamos, Creek. Es por todas las civilizaciones que amenazaron con exterminarnos. Es por todas las que ahora tendrán la oportunidad de prosperar, libres de tu colectivo. Creek se quedó mirando el suelo, las palabras de Price resonando en su mente. Todo lo que había construido, todo lo que había luchado por lograr, se desmoronó frente a él. Y ahora, no había nada que pudiera hacer para detener el avance de la humanidad. Entonces todo esto ha sido en vano, dijo,
su voz rota. La galaxia será distinta después de esto. El colectivo caerá, y todo por lo que luchamos no significará nada. Price no respondió, pero en sus ojos había algo que Kreek reconoció, una fría certeza. Sabía que la humanidad seguiría adelante. No había vuelta atrás para el colectivo. Había fallado, y los humanos lo habían demostrado. En el vasto y frío universo, la humanidad era ahora una fuerza incontenible, y el colectivo solo había sido un obstáculo más en su camino. Sin decir más, Price dio la vuelta y comenzó a alejarse. Los oficiales que la acompañaban la siguieron. Kreek permaneció allí, sentado en su celda, mirando hacia la oscuridad del espacio que se extendía ante él. Sabía que, aunque su lucha había terminado, la verdadera guerra para la humanidad apenas comenzaba. En su mente, aún resonaban las palabras de Celtec. Cuando los humanos son provocados, no se detendrán. No importa cuántos caigan, no se rinden. Era cierto. La humanidad ya no era una raza dividida ni vulnerable. Era una fuerza unida, decidida a sobrevivir, y ahora todo el colectivo caía ante su inquebrantable voluntad. En este momento, Kreek comprendió lo que realmente significaba ser humano. La nave Resolute continuó su curso hacia la zona más profunda del espacio humano, avanzando sin prisa pero con determinación. En la celda donde Kreek permanecía, la realidad del destino final del colectivo se hacía más clara con cada segundo que pasaba. Mientras miraba al infinito a través de la ventana, las estrellas parecían más distantes que nunca. El universo, vasto y silencioso, ahora estaba marcado por la derrota de su especie. La puerta de la celda se deslizó una vez más, esta vez más suavemente. No era Price esta vez, sino uno de los oficiales que había estado al mando de la nave. Entró sin hacer ruido, con una expresión neutral en su rostro. Estaba claro que había una frialdad en todo lo que rodeaba a Kreek ahora, como si la humanidad ya hubiera dejado de verlos como una amenaza. Eran simplemente una especie caída, una lección de lo que pasaba cuando se subestimaba a los humanos. Kreek se giró hacia el oficial, su rostro marcado por la derrota, pero su mirada seguía siendo firme. En su interior, todavía albergaba un atisbo de orgullo, aunque sabía que no quedaba nada que hacer para cambiar el curso de los acontecimientos. El oficial no dijo nada de inmediato. Observó a Kreek en silencio, como si estuviera evaluando algo más allá de su apariencia física. Finalmente, rompió el silencio. La comandante Price ha ordenado que te lleven a juicio, dijo sin emoción. Será un juicio público. Toda la galaxia sabrá que los humanos han derrotado al colectivo. Kreek asintió lentamente, entendiendo la importancia de lo que se le decía. No se trataba solo de una derrota militar. Los humanos no solo estaban venciendo al colectivo, estaban borrando la vergüenza de su existencia ante las demás especies. Estaban reafirmando su lugar en la galaxia, y eso, más que cualquier victoria en la batalla, era lo que los haría aún más poderosos. Lo sé, respondió Kreek, su voz más baja que nunca. Ya he perdido. El oficial lo miró de nuevo, como si tratara de encontrar algún vestigio de resistencia, algo en Kreek que todavía luchara por una causa perdida. Pero lo único que vio fue un ser derrotado, sin la arrogancia ni el orgullo que lo había acompañado durante tanto tiempo. El oficial hizo un gesto para que Kreek se levantara. Ven. La comandante Price te espera. No perderás la oportunidad de hablar en tu juicio. Kreek se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta, cada paso más pesado que el anterior. Sabía lo que le esperaba, pero también entendía que, de alguna manera, esta derrota había marcado el comienzo de una nueva era para la humanidad. La galaxia nunca sería la misma. Cuando llegó al puente de la nave, la visión de la EFS Resolute frente a él, imponente y perfecta en su estructura, le recordó todo lo que había perdido. Los humanos no solo habían derrotado al colectivo, habían destruido su concepto de poder, su idea de invulnerabilidad. Ahora entendía que la verdadera fuerza de la humanidad no residía en su tecnología ni en su capacidad militar, sino en su voluntad indomable de sobrevivir. Price lo esperaba allí, en el centro del puente, con su mirada fija en él. No había arrogancia en su rostro, solo determinación.
como si ya supiera que este juicio no era para él, sino para su especie. Y esa misma mirada le hizo saber a Kreek que la humanidad no se detendría. No lo harían, no hasta que cada amenaza en su camino fuera destruida. La comandante lo observó con frialdad. «Bienvenido, almirante Kreek», dijo, su voz cortante y directa. «Este juicio no es solo por tus crímenes, sino por los crímenes de todo tu colectivo. Los humanos han aprendido mucho de lo que has hecho, y ahora serás una lección para todos». Kreek se quedó en silencio, mirando la vasta extensión del universo, sabiendo que su tiempo había llegado. Los humanos no solo habían ganado, habían hecho algo mucho más grande. Habían asegurado su lugar en la galaxia y en la historia. Y él, Kreek, sería recordado no como un conquistador, sino como el tonto que despertó la ira de la humanidad.